Hola, quiero darles una cálida bienvenida a cada uno de ustedes, amigos estudiantes de la Palabra de Dios. Estamos en un programa denominado Escuela Bíblica con el lema La Biblia habla. Y quiero darte una vez más a cada uno de ustedes un cordial saludo. En este set tenemos un hermoso grupo de personas que nos acompañan desde diferentes países. Y quiero en este momento dar la bienvenida a nuestros estudiantes de la Palabra de Dios a este programa. Y voy a presentarlos rápidamente, representante de la Argentina. Hola, mi nombre es Rodrigo. Mucho gusto, Rodrigo. Saludos a nuestros amigos de la Argentina. También tenemos representante de Venezuela. Antonieta Rodríguez. Bienvenida, Antonieta, amigos que nos siguen a través de esta programación en Venezuela. También tenemos representante de Bolivia. Hola, mi nombre es Noelia. Bienvenida, Noelia, a nuestros amigos de Bolivia. Bienvenidos a la Escuela Bíblica. También tenemos representante de Colombia. Hola amigos, mi nombre es Shirley. También damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos de Colombia. También tenemos representante de Ecuador. Hola a todos, mi nombre es Estefanía Montes de Oca. A nuestros amigos y estudiantes de la Biblia del Ecuador, también tenemos representantes de Chile. Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Juan Pereira. Bienvenido Juan, y a nuestros amigos que nos siguen desde Chile. También desde el Uruguay tenemos un hermoso grupo de personas que siguen este programa y tenemos un representante. Mi nombre es Jason Ríos. Bienvenido Jason. También tenemos representante del Brasil. Hola, mi nombre es Lizzy. Bienvenida, Lizzy. Y también tenemos representante de Angola, África. Hola, hermanos. Mi nombre es Daniel Joao. Bienvenido. Y a nuestros amigos del Perú y a nuestros amigos de Paraguay también sean bienvenidos. Y a aquellas otras personas que desde diferentes puntos siguen este programa especial de La Biblia Habla. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría que podamos orar a Dios pidiendo la bendición por el estudio de la Palabra de Dios, y voy a invitar a Antonieta para que nos pueda guiar en la oración. Oremos. Señor Dios, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar libremente tu palabra, poder aprender y poderla aplicar en nuestras vidas. Sé con nosotros en este momento y que podamos aprender lo que tú quieres que hagamos y pensemos y vivamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Después de haber estudiado en nuestra vida diferentes carreras, vamos a dedicar un tiempo para estudiar y repasar conceptos importantes acerca de Dios en su palabra. Y uno de los temas que me gusta es, sin duda, el propósito, la palabra que da vida. Y después de haber pedido la bendición de Dios, me gustaría repasar con ustedes cuál es el propósito de la Biblia. En primer lugar, se denomina Biblia, del griego biblión, biblios, a un conjunto de libros que fueron escritos aproximadamente en un lapso de 15 siglos, 1500 años, por diferentes tipos de autores, más de 40 autores. Dicen los comentadores que fueron los escritores de la palabra de Dios. También algo importante es que el lenguaje original fue el idioma hebreo del Antiguo Testamento y griego Nuevo Testamento, y algunas porciones también de arameo. Solo para que ustedes tengan una idea de esta biblioteca, de este conjunto de libros, la palabra de Dios está dividida en libros Pentateuco, que son 5, los primeros libros, los históricos, que son 12 libros. Tenemos también libros poéticos, que son una literatura muy hermosa, muy dulce en la Biblia, que son 5 libros también. Los profetas mayores, que son 5. Y luego viene, cerrando el Antiguo Testamento, los profetas menores, que son 12.
39 libros del Antiguo Testamento. Y tenemos también libros del Nuevo Testamento que son 27. Los Evangelios, que son 5, un libro histórico, Hechos de los Apóstoles, las cartas y epístolas, 21 cartas y epístolas, y llegamos a un libro muy importante también de la literatura bíblica, que es el libro de Apocalipsis. 27 libros que encierran mensajes de esperanza para cada persona. ¿Saben, apreciado amigo estudiante de la Biblia? La palabra de Dios es importante porque nos ayuda a encontrarnos con Dios. Hay muchas preguntas que van a surgir en nuestra cabeza y van a surgir en vuestra cabeza. Pero el mayor propósito de la Biblia es llevarnos a una relación con el autor mismo, que es Dios. Ese es el mayor propósito que tiene la palabra de vida. Nos indica un camino. Hay dudas que el ser humano tiene. Como joven, como niño y aún como adulto, tenemos muchas dudas. Y muchas dudas se presentan en nuestra cabeza. Por ejemplo, hay algunas dudas que son: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? Son preguntas que nos hacemos. También surgen otras: ¿cuándo será el fin del mundo? Son preguntas que surgen en la cabeza de nuestros amigos. Preguntas como: ¿por qué está el mundo tan lleno de maldad? O quizás: ¿por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? No sé si ustedes se han preguntado: ¿qué debo buscar en mi pareja? Hay otras preguntas que pueden ser: ¿cómo puedo tener un matrimonio exitoso? ¿Cómo puedo ser un buen amigo? O pueden surgir estas preguntas: ¿cómo puedo ser un buen padre, una buena madre? ¿Qué es el éxito y cómo puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo cambiar? Todos queremos cambiar y tenemos preguntas, y algunas más que quiero presentar en este momento. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿Cómo puedo vivir para que no tenga que arrepentirme en el futuro? ¿Cómo puedo complacer a Dios? ¿Cómo puedo obtener su perdón? Las personas nos vamos preguntando todos los días. Y surge una pregunta más: ¿cómo puedo manejar las circunstancias adversas y eventos injustos de la vida para salir victoriosos? Por eso necesitamos entender algo, un concepto importante, una realidad. Saben, de la palabra de Dios, apreciados estudiantes acá y amigos que nos siguen a través del programa, es que la palabra de Dios es importante. ¿Saben por qué? Por lo siguiente: la naturaleza nos forma, la cultura nos informa, pero la palabra de Dios es la única palabra que nos transforma. Eso hace la diferencia de este libro sagrado que vamos a estudiar, y vamos a hacerles algunas preguntas para ayudar a nuestros amigos que nos siguen a través del estudio, en sus casas, en salones, frente a su televisor, quizás a través del internet también. Por eso la palabra de Dios es importante, porque santos hombres de Dios fueron inspirados por el mismo Dios. Y este libro maravilloso que es la Biblia ha sido dado con mucho amor, con mucho cariño, con mucha sangre también, con mucho sacrificio. Vamos a responder algunas preguntas. En primer lugar, ¿cómo fueron dadas las Sagradas Escrituras? ¿Cómo fueron dadas las Sagradas Escrituras? Y voy a invitar a Juan que dé algunas respuestas en cuanto a ello. ¿Cómo fueron dadas las Sagradas Escrituras, Juan? ¿Qué tú crees? Bueno, para mí, yo tengo la certeza que es por inspiración divina. Sin embargo, yo me puedo equivocar. Entonces, para que las cosas sean correctas, me gustaría que vayamos a la Biblia y veamos si es así o no. Muy bien, entonces, 2 Pedro 1:21, ¿qué dice? Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, según la palabra de Dios, Juan, ¿por inspiración, por bendición, por iluminación? Por inspiración, Muy bien. número 1. Felicitaciones. Entonces, la palabra de Dios fue dada por inspiración. El Espíritu Santo habló en el corazón de los profetas, quienes plasmaron este libro escrito.
Segunda pregunta, ¿con qué otros nombres se conoce a la Biblia? Voy a invitar a Antonieta que pueda leer algunos pensamientos de la Biblia. Romanos 3:2 dice, pastor, mucho en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces la primera respuesta es la palabra de Dios. Entonces a la Biblia se la conoce como palabra de Dios. También acá en Mateo 21:42 la Biblia dice, Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto y es maravilloso en nuestros ojos. Se la conoce también entonces como las Escrituras. ¿Cómo más se puede conocer a la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Palabra de verdad. De verdad. Noten, apreciados amigos, hay otros nombres más, pero las Escrituras, la palabra de Dios, la palabra de verdad, así es como marca la Biblia al estudiarla. Muy bien, ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Hasta cuándo durará la palabra de Dios, Shirley? Pastor, yo tengo la seguridad de que nuestro Dios es un Dios eterno. Por lo tanto, todo lo que proviene de Él, lo que fue creado por Él y dado por Él, tiene que ser eterno. Pero por supuesto vamos a leer lo que dice la Biblia. Los invito para que busquemos en Isaías 48. Dice, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y quiero reconfirmar eso con otro texto bíblico, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Cuál es la respuesta? Para siempre. Para siempre. Amigos, todo en esta tierra pasa, pero su palabra es eterna, así confirma la Biblia. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a la pregunta número 4. ¿Con qué se compara, Noelia, a la Biblia? Bueno, en la palabra de Dios encontramos un texto bíblico que es Salmo 119:105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para una persona poder seguir un camino precisa algo que le muestre por dónde ir, que sería una luz. Lo mismo pasa en la vida de un cristiano, que la luz en este caso sería la palabra de Dios, que nos ilumina a seguir una vida verdadera de un cristiano. Muy bien, entonces, según la palabra de Dios, se compara a una lámpara, una luz que alumbra en la oscuridad, en el sufrimiento, en las desdichas de esta vida. Encontramos en la palabra de Dios, apreciado estudiante de la Biblia, consuelo, una luz que disipa nuestros temores, nos da esperanza, nos da paciencia para enfrentar las vicisitudes de esta vida. Muy importante esto. Vamos a una siguiente pregunta entonces. ¿Qué utilidad tiene la Biblia? Jason. Bueno, pastor, la Biblia misma lo dice en 2 de Timoteo 3:15-17. Y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras y te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe de Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Entonces, reforzando lo que tú has dicho, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio. Las Sagradas Escrituras son útiles para enseñar, para reprender, para enmendar, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto, de paso, yo diría maduro, porque nuestra vida cristiana va ascendiendo, va madurando, cada día siendo mejores, instruido para buena obra. ¿Estamos de acuerdo, Jason? Entonces, así afirma la palabra de Dios. Muy bien, felicitaciones entonces. Vamos a ir a la pregunta número 6.
¿Qué beneficios espirituales brinda la Biblia, Rodrigo? ¿Cuáles son algunos de los beneficios importantes que marca la palabra de Dios? Bueno, según Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, San Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. verdad. Entonces, vamos, uno de los beneficios que tiene el estudio de la Biblia es que enseña la verdad. ¿Cuál sería otro beneficio que enseña la Biblia, También Rodrigo? vemos en Juan 20:31 que dice, pero estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien. En otras palabras, la palabra de Dios Nos revela a Cristo. nos revela a Cristo. Interesante. Nos enseña la verdad, en primer lugar, y después nos revela a su autor, a Cristo Jesús. Pregunta número 7. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Antonieta. Pastor, el poder que la palabra de Dios tiene es muy grande, es lo que yo creo. Pero vamos a continuar estudiando en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tú crees que la Biblia te está cambiando, te está transformando, Antonieta? Es un proceso difícil algunas veces, pero ella tiene una manifestación y poder para transformar mi vida. Interesante lo que dice el pensamiento, la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra. Les comento que hace muchos años estaba enseñando la Biblia en una iglesia y un borracho pasó queriendo agredirme con puños. Y unos jóvenes retuvieron a este borracho. Y saben, la palabra de Dios que era predicada día tras día penetró en el corazón de este hombre ebrio, que al final de haber estudiado la Biblia, algunos temas importantes, él un día me dijo, pastor, como un cuchillo me ha sacado el corazón de piedra, porque Dios me ha colocado un corazón noble, un corazón de carne. Por eso la palabra de Dios dice, penetra en nuestra vida, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pregunta número 8. ¿Qué hermosa bendiciones proporciona el estudio de la palabra de Dios? Estefanía, ¿qué tú crees? Bueno, para contestar esta pregunta, vamos a abrir la Biblia en Romanos 15:4. Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. En algunos países, Estefanía, los padres dicen, Dios te bendiga, mi hijo. Sí. ¿No? La bendición es como algo muy importante para las personas. Y especial también. Entonces, ¿cuál sería, en primer lugar? La esperanza. Entonces, la palabra de Dios nos proporciona esperanza. ¿Hay alguno de ustedes que ha perdido un ser querido? ¿Hay alguno de ustedes que está pasando por una situación triste? Bueno, la Biblia tiene una gran bendición que dice esperanza. ¿Qué más? Otra cosa que es muy importante para nosotros y que se encuentra en Jeremías 15:16. Cuando recibía tus palabras, yo las devoraba, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Señor Todopoderoso. Es decir, el gozo. Muy bien. La palabra de Dios nos trae gozo. Cuando uno está muy desalentado, encuentra alivio al leer la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y hay alguna? Una más, que también es importante para nosotros. Está en 1 de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, la Biblia nos ayuda a nacer de nuevo. Muy bien. La palabra de Dios produce en nosotros un reacondicionamiento que nos encamina para mejores objetivos. ¿No creen ustedes? Muy bien. Y ahora, después de la pregunta 8,
necesito tomar algunas decisiones en la vida. ¿Cuáles son algunas decisiones que yo debo tomar? En primer lugar, aceptar la Santa Biblia como inspirada palabra de Dios y creer en ella. Lizzy, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en 2 de Samuel 23:2. dice, el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Qué hermoso pensamiento, ¿no? Su palabra ha estado en mi lengua. Aceptar como inspirada. ¿Qué más? Obtener un ejemplar de la Sagrada Biblia y estudiarla todos los días. Juan, ¿qué dice Hechos 17:11? Dice lo siguiente: estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón y examinaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces, el consejo es todos los días. Todos los días. Número 3, pedir a Dios sabiduría. Shirley, ¿qué dice la Biblia en Santiago 1:5? Así es, pastor. Dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Necesitamos pedir para alcanzar sabiduría. Número 4, pedir ayuda de otros para entender la Biblia. Hechos 8:30 y 31. Rodrigo, ¿puedes leer ese pensamiento? Felipe oyó que el etíope leía al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende lo que lees? El etíope respondió, ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Muy bien, interesante lo que dice la palabra de Dios en este punto. Pedir ayuda a otras personas. A veces necesitamos que alguien que conoce un poquito mejor pueda ser nuestro consejero, ayudarnos. Esto va a ser muy importante en el desarrollo del estudio de la palabra de Dios. Y finalmente, obedecer la enseñanza bíblica poniéndola en práctica en la vida. Apocalipsis 1:3. Joao, ¿qué dice? Pastor, en Apocalipsis 1:3 dice, dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. 3 verbos. Dichoso el que oye. ¿Qué más? El que lee. El que lee y guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Algunos de ustedes seguramente saben leer. Algunos de ustedes posiblemente no saben muy bien leer, pero sí pueden oír. Esta es una de las primeras bienaventuranzas que aparece en Apocalipsis. Feliz el que lee, feliz el que oye. Pero saben, la palabra de Dios habla más de un verbo. Feliz el que guarda, el que cumple, porque el tiempo está cerca. Hoy es un tiempo para poder conocer mejor a Dios y entender su palabra. Muy bien. Y ahora quiero concluir, amigos, leyendo un pensamiento profundo, escrito por Elena de White, una autora que dice lo siguiente: para fortalecer la inteligencia no hay nada mejor que el estudio de las Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente se puede ver en este tiempo. Eso es lo que confirma la palabra de Dios. Los hombres tendrían un sentimiento, yo diría, más dependiente de Dios al estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso quiero animarte en esta hora para que tomes una decisión por el Señor, una decisión de seguir su palabra, una decisión de aceptar su palabra como inspirada, una decisión de acercarte a Él en este tiempo antes de que sea tarde. Yo estoy seguro de que hoy, junto a nuestros estudiantes aquí, has tomado la decisión de aceptar la Biblia como inspirada de Dios. Y si es así, felicitaciones. Dios te bendecirá abundantemente.
Quiero invitarles para que juntos podamos orar a Dios, junto a nuestros amigos que nos ven a través de la televisión. Les invito para que podamos inclinar el rostro para orar. Señor que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, bendiciones, encontramos mensajes de mucha esperanza. Queremos aprender, queremos gustar de ella. Ayúdanos y gracias, Señor, porque hoy tomamos la decisión de que tu palabra es una palabra para nuestra vida, para nuestro tiempo. Por eso, acompáñanos, bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en nuestro próximo estudio aquí en la Escuela Bíblica con el lema La Biblia habla. Que Dios te bendiga ricamente.